Hola, a continuación voy a presentar cómo se va a estructurar esta asignatura. La hemos reestructurado atendiendo a la no presencialidad debido al coronavirus. Va a estar impartida por compañeros del Departamento de Cartografía, por Julio Montes de Oca, María Jesús Matos y por mí misma, que soy Alejandra San Juan Hernán Pérez. Bien, entonces para ello voy a compartir la pantalla y vamos a pasar unas transparencias. Bien. Bueno, la asignatura es la continuación de la asignatura que habéis visto con nuestros compañeros de arquitectura, por lo tanto tiene el mismo proyecto docente y todo el desarrollo, la evaluación y las características de la asignatura están reflejadas en el proyecto docente. ¿Cuáles son las normas básicas para el buen seguimiento de las prácticas de esta asignatura? Pues las normas básicas es que os vamos a entregar unos capítulos de PDF que son cada una de las prácticas y a veces es conveniente tenerlos en papel porque así, mientras estamos trabajando con el ordenador, miramos el seguimiento en el papel y vamos muchísimo más rápido. Pero bueno, no es obligatorio y podemos tener el PDF abierto en el mismo ordenador y tenemos que continuamente repasar y ponernos al día y el seguimiento de las prácticas. El desarrollo va a ser el siguiente. Hoy hemos hecho la parte teórica, vamos a desarrollar la práctica 1 y vamos a explicar cuál es la planificación de este bloque C de análisis del territorio. El próximo jueves vamos a desarrollar la práctica 2. La práctica 2 consiste en la fusión de hojas cartográficas. La 1, que ha sido hoy, nos hemos bajado hojas desde el Instituto Geográfico Nacional, el 1.25.000, son hojas raster, son con píxeles y son de modelo digital del terreno, es decir, que cada píxel tiene sus coordenadas XY y la Z, la cota del terreno. También hemos aprendido en la práctica 1 a bajarnos cartografía de GraphCAM, cartográfica de Canarias. Nos vamos a bajar unos 5.000 y van a ser modelos vectoriales, es decir, van a ser imágenes vectoriales que son como si fueran CAD, están con contenido de polilíneas, de puntos, de polígonos, etc. La práctica 2, que es la que haremos el jueves, vamos a utilizar las imágenes que hemos bajado en la práctica 1, es decir, las 3 raster de La Palma 1.25.000 y los 4 DGN, que son modelos vectoriales del sur de La Palma que nos hemos bajado en la práctica 1. La práctica 2 va a ser la fusión de las hojas cartográficas, es decir, como nos bajamos varias hojas que son contiguas, lo que vamos a hacer es fusionarlas para trabajar solamente con un archivo y vamos a hacer la fusión tanto del 25.000 tipo raster como la fusión de los vectoriales de GN del 1.5000 de GraphCAM. En la práctica 3 vamos a extraer capas a partir del 1.5000. Sabemos que el 1.5000, que son vectoriales, pues son modelos como CAD, donde tenemos puntos, curvas, polilíneas, etcétera, y vamos a aprender a extraer lo que nos interese. Pues vamos a extraer curvas de nivel, a extraer líneas de costa, a extraer edificaciones, etcétera. La práctica 4, que la haremos el 7 de mayo, va a consistir en crear los mapas isométricos y mapas dependientes a partir de los modelos raster, a partir del 1.25.000. Los mapas isométricos van a ser mapas donde cada color va a ser una determinada cota de altura, es decir, vamos a dividir todo lo que es el modelo en capas de intervalos de alturas. La práctica 6 la hemos adelantado a la práctica 5. ¿Por qué? Porque la práctica 6 va a consistir en hacer una maquetación del proyecto de ArcGIS. Es decir, vamos a representar en un tipo de hoja pues A0, A1, A2, A3, en apaisado, en vertical, pero vamos a representar los mapas que nosotros hemos trabajado y que hemos extraído del ArcGIS, del ArcMap en este caso. Entonces, como la práctica, la actividad F, que también la llamo a veces práctica F, como la actividad F va a ser la obtención de una maquetación a través de unos archivos que os vamos a dar, pues a partir
de la primera, segunda, tercera, cuarta y sexta, podéis ir trabajando la actividad F, de forma que cuando se tenga que entregar el 16 de mayo, prácticamente la tenéis acabada muchísimo antes. La práctica 5 la hemos trasladado al 14 de mayo y esta práctica 5 es la obtención de los mapas isométricos pendientes de sombras a partir de los vectoriales, a partir del 1.5000. Como esto es un poquito más complicado, pues lo que vamos a hacer es ponerla al final, de forma que desde el 12 de mayo ya pueden ustedes perfectamente realizar la actividad F. Esta sería la práctica 1, la obtención de la cartografía, que tenemos el seguimiento en un vídeo. La práctica 2, que es la fusión de los raster y la fusión de los K, de los vectoriales. La práctica 3, que es la extracción de distintas capas y poder representarlas en capas independientes. La práctica 5, que va a ser la práctica... me había saltado. La práctica 4 va a ser la creación de mapas isométricos, de sombras, de pendientes, a partir de los raster. Aquí sería la práctica 5, que la dejamos para el final, y vamos a la 6 con la maquetación de un proyecto ArcGIS. Va a consistir en poder representar mapas con sus escalas numéricas, escalas gráficas, el norte, una cuadrícula, con una reseña donde nos hagan ver o interpretar los colores que hemos representado, con una serie de datos que son los que elabora la maqueta y una serie de imágenes o lo que sea que podemos incluir, el título, etc. Esta sería la práctica 6. A partir de aquí ya podríamos estar realizando la actividad F, porque luego después vamos a la práctica 5, que es la creación de sombras, isométrico, de orientación, de pendientes, a partir de los vectoriales del 1.5000 que bajamos de GraphCAM. ¿De acuerdo? Las actividades que tenemos que entregar. Este año solo tenemos que entregar la actividad F, que es la maquetación de mapas. Es puntuable, según vemos el proyecto docente, pues tenemos que sacar un 5 para aprobar esta actividad, y será ponderada con el resto de las actividades que ustedes han entregado en la asignatura previa. Esta actividad F va a consistir en la maquetación de una serie de mapas que os vamos a dar extraídos ya del 25.000 y el 5.000, del IGN y de GraphCAM. Lo único que pedimos será maquetar a un determinado tamaño de hoja, incluir las escalas numéricas, la gráfica, el norte, la reseña, la cuadrícula, etcétera, y subir todo lo que es la carpeta que habéis utilizado para trabajar, subirla después de haberla comprimido, porque saben ustedes que en la web de la asignatura no suben archivos mayores de 20, que pesen más de 20 megas, y entonces vamos a tener que comprimirla y subirla el sábado a la web de la asignatura para ser evaluada. Os dais cuenta que aquí tenemos, en el seguimiento de la asignatura, tenemos que el día 16 de mayo tenemos que entregar la actividad F. El día 19 de mayo tenemos que dar las notas de la actividad F. Colgaremos un vídeo explicativo de cómo se realiza esta actividad, orientativo, para que vean ustedes qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal, etcétera, pero independientemente habrá un foro para hacer preguntas y para tratar de comprender cómo se hace una maqueta de este tipo. ¿Por qué? Porque el 21 de mayo será el parcial de la asignatura. El parcial de la asignatura será exactamente igual a la maquetación que hemos solicitado en la actividad F. Un enunciado de parcial que vamos a colgar a eso de las 12 de la mañana, y vamos a dar unas 3 horas para que ustedes lo realicen, siendo a las 15 horas el tiempo límite para poder entregar todo lo que es la carpeta donde están contenidos todos los archivos y que nosotros podamos evaluar ese parcial. Después tenemos la convocatoria ordinaria el 4 de junio, que consistirá lo mismo prácticamente que el parcial, cambiando las solicitudes, cambiando las imágenes,
Y el día 1 de julio tenemos la convocatoria extraordinaria, que será también de la misma forma. Si la actividad F no está aprobada, pues tendrán que ustedes realizarla y entregarla en cada una de las convocatorias. Si está aprobada la actividad F y está aprobado el parcial, pues enhorabuena porque esta parte de la asignatura la habrán aprobado. Para cualquier tipo de duda, en cualquiera de las clases, de las carpetas que vamos colgando, tenemos un foro donde ustedes pueden preguntar cuáles son las dudas que tienen y nosotros, independientemente qué profesor sea el que tengan ustedes asignado, debido a que las clases no son presenciales, cualquiera de nosotros tres vamos a contestar las dudas que ustedes tienen. Tenemos también los correos electrónicos del profesorado, de forma que cualquier duda personalizada pueden escribirnos que serán contestadas inmediatamente. Y nada, pues nos vemos el jueves, la práctica 2. Tengan en cuenta que ya tienen que haber instalado el programa ARGIS, tienen ustedes un PDF de forma que es una guía muy precisa y muy fácil para llegar a bajar el programa para que funcione, porque el jueves ya tenemos las imágenes de La Palma, las imágenes raster, las imágenes de GN de GraphCAN a 1.5000 y vamos a empezar con la práctica abriendo nuestro ArcMap y colocando nuestras imágenes y trabajando ya con estas imágenes. Muchísimas gracias.